estaremos viendo el tema de evaluación de la depresión desde este enfoque. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar un poquito con teoría acerca, a ver, un momentito, estoy compartiendo mi pantalla. Listo, ya está. A ver, acerca de los trastornos depresivos, ¿no? En realidad, muchas veces o suelo escuchar a pacientes o a personas de manera general, y quizás ustedes también han escuchado cuando dicen estoy en depresión, ¿no? Estoy depresiva. Bueno, coloquialmente se ha asociado la depresión con la tristeza. Todos aquí en la sala presente hemos sentido la emoción de la tristeza, que es natural, es normal, ¿bien? Pero el trastorno depresivo va mucho más allá de un cambio humorístico que nosotros experimentamos, ¿bien? Ahora, dentro de los trastornos depresivos van a haber ciertos signos y síntomas que el paciente va a manifestar y nosotros tenemos que indagar en ello, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un ánimo triste, de esta sensación de vacío, la irritabilidad, acompañado también de cambios somáticos, cambios cognitivos en cuanto a los pensamientos, que esto, y esto es importante, ¿ya? Que ello va a afectar de manera significativa en las diferentes áreas de vida del paciente, en la capacidad funcional del consultante. Bien, es por ello que nosotros llevamos a cabo un proceso de evaluación para que para obtener la información necesaria y tener ya la precisión diagnóstica, ¿no? O el diagnóstico. Entonces, la depresión, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que, bueno, ¿no? Lamentablemente la depresión es un trastorno mental que es común y que se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos de esta población presentan depresión. ¿Bien? Y justamente aquí menciona lo que les comentaba en un inicio, que la depresión es diferente, es distinta a los cambios habituales del estado de ánimo que todos aquí hemos experimentado. ¿Bien? Y que la depresión, en efecto, va a afectar, va a repercutir en las áreas de vida del individuo o de la persona, ya sea relaciones familiares, amistades, comunitarias, consigo mismo, etc. Entonces, en un episodio depresivo, la persona comienza a experimentar un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de placer, pérdida de interés por actividades que quizás antes disfrutaba. ¿Bien? Y estos episodios depresivos abarcan la mayor parte del día, casi todos los días. ¿Bien? Y vamos a ver un poco acerca de los criterios de manera general. Sin embargo, sí les recomiendo indagar más acerca de ello. Sí, aquí lo vamos a ver un poquito general, pero para tener el conocimiento de la depresión mayor, de la distimia también, que muchas personas podrían estar presentes. ¿Bien? Entonces, algunos síntomas de la depresión. A ver, van a contestar la siguiente pregunta a través del chat. ¿Bien? ¿Qué síntomas conocen acerca de la depresión? ¿No? Que una persona que padece o presenta este trastorno mental suele manifestar. ¿Qué síntomas experimentan los pacientes con depresión? Aislamiento social, fatiga, aislamiento social, nos comenta Noelia. Sí, también pueden presentar si hay un trastorno mixto, ¿no? Mixto de la ansiedad y la depresión, tristeza, muy bien, ¿qué más? Excelente, podría tener pensamientos suicidas, un vacío interno, nos comenta Nancy, excelente, ¿qué más? A ver.
Cambio de peso, muy bien, que nada tiene sentido, ya no quieren vivir. Excelente. La soledad, autosabotaje, el sueño se ve alterado también. Alteraciones de sueño, así es. Muy bien. Bien, Ariel, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? En cuanto a la distimia, que es el trastorno persistente. Bueno, algunos síntomas que ustedes pueden mencionar, ¿no? Dificultades para concentrarse, dificultades también para la toma de decisiones. Les cuesta mucho tomar una decisión, ¿sí? La sensación de cansancio, falta de energía o la fatiga, sentimiento de culpa excesiva. También pueden presentar baja autoestima, como también ustedes han escrito, ¿no? Pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, alteraciones del sueño, cambios en el apetito también, cambios en el peso y la falta de esperanza acerca del futuro, ¿no? Son algunos síntomas que tenemos que indagar en los pacientes. ¿Bien? ¿Cuáles son los objetivos generales de la evaluación? Evidentemente, chicos, nosotros tenemos que basarnos en indicadores, ¿no? ¿Qué pasaría si viene un consultante al consultorio, a consulta, y nos dice, bueno, yo tengo depresión, ¿ya? Y yo pongo como presunción diagnóstica depresión y no indago más. ¿Qué podría suceder? ¿Estaría bien? ¿Estará mal? ¿Cuál es su opinión? Paciente que acude a consulta, menciona, refiere que tiene depresión, no indago más porque, bueno, yo confío en el paciente y digo, bueno, sí tiene depresión. ¿Cuál es su opinión? A ver, Melissa nos comenta que estaría mal, ya que puede que él crea que lo que tiene o haya sido mal diagnosticado. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Los demás, ¿qué piensan? Tendría un falso diagnóstico, nos comenta María. No nos podemos quedar con lo que el paciente dice, nos comenta Ana. Sí, no, a veces ya vienen con su diagnóstico también. No, pero claro, por un especialista, ¿no? Psiquiatra. Tengo que indagar muy bien. Mal, ya que se puede dar un diagnóstico, no se puede dar un diagnóstico claro. Excelente, Inés. Armando, ver más allá de lo que nos comenta. Excelente, muy bien. En el, ¿no? Puede ser que el paciente me diga tengo depresión, ¿no? Y no invalidamos sus emociones, no invalidamos su manera de pensar, ¿ya? Pero debo de indagar, debo de preguntar, a ver, coméntame, ¿cómo es tu depresión? ¿Cómo esta depresión que tú me mencionas afecta en tu área familiar, en tu área académica, laboral, en tus relaciones interpersonales, en tu relación intrapersonal, en tu día a día? ¿Sí? Tengo que indagar. Yo no puedo quedarme solo con, paciente refiere que tiene depresión, ¿sí? Sino que indagar cuáles son los síntomas que está presentando en su día a día. Bien, entonces en la TCC nosotros vamos a determinar las áreas problemáticas del sujeto en términos componentes conductuales cognitivos, es decir, indagamos en las respuestas conductuales cuáles son estas conductas y o comportamientos que manifiesta la persona, cuáles son estas emociones predominantes, cuáles son los pensamientos y las reacciones fisiológicas, ¿sí? Ahora, determinar las, los estímulos que están relacionados con los síntomas de la persona.
Y esto lo vamos a realizar a través del análisis funcional de la conducta, que eso lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que indagar cuál es el antecedente, es decir, qué puede estar provocando este síntoma y cuál es el consecuente que está reforzando el síntoma en el paciente. Bien, entonces, durante este proceso de evaluación, tenemos que obtener los datos necesarios, fundamentales, sobre la historia del problema, desarrollo, los factores precipitantes, tratamientos anteriores, siempre, particularmente yo les pregunto, ¿primera vez en psicología o antes ya habías acudido a otro especialista? Si en caso, sí, yo fui al psicólogo, no sé, el anteaño pasado. ¿Cuál fue el motivo por el cual tú decidiste ir en ese momento al psicólogo? ¿Cómo te fue durante este proceso? ¿Qué es lo que sí te funcionó? ¿Qué no te funcionó? Si por ahí él decidió darse de alta, el mismo paciente, preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son las causas del por qué decidió parar con el tratamiento? Se les psicoeduca también a los consultantes, ¿no? Varios de los pacientes llegan a consulta y me dicen, bueno, yo estaba con psicoterapia, pero también con pastillas, ¿no? Medicadas por el psiquiatra. Cuando realizas la indagación, preguntas, ellos mismos, no todos, ojo, pero algunos sí, tienden a mencionar que no, es que los medicamentos no me ayudaron, entonces yo preferí no tomarlos, ¿bien? Entonces nosotros tenemos que psicoeducar la importancia de continuar con el tratamiento psicoterapéutico, la importancia también de que ellos puedan ser constantes, ¿sí? Eso es importante, chicos. La psicoeducación. Una vez que nosotros llevamos a cabo todo el proceso de evaluación, bien, una de las primeras sesiones, yo particularmente psicoeduco al paciente. ¿Para qué? Para que éste pueda comprender su diagnóstico, para que pueda tener la información necesaria de qué es la depresión, por qué, cómo se manifiesta, ¿bien? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una conducta? ¿Qué es una emoción? Etcétera. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro primer contacto con el consultante, ¿sí? En este primer contacto es importante el rapport. ¿Qué saben acerca de este? A ver, en el chat van a colocar sus respuestas. ¿Qué saben acerca del rapport? Ok, Armando, excelente. Ahora lo resolvemos. ¿Qué será el rapport? Muy bien, María Fernanda. Genera confianza en el otro. Todos cuando vamos a un especialista, vamos con una expectativa, ¿cierto? Vamos con una expectativa, sobre todo cuando vienen a consulta, es porque necesitan una guía, una ayuda, un soporte para poder continuar con su vida, ¿no? Para tener las herramientas. Bien, y de esta manera afrontar las situaciones en su día a día, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del rapport que se genera en el primer contacto con el paciente, estamos hablando de generar una relación profesional basada en la confianza, en la empatía, en donde el paciente pueda sentir que está en un lugar seguro, donde no va a ser juzgado, en donde no le vamos a invalidar emocionalmente, en donde vamos a comprenderlo, guiarlo, apoyarlo, escucharlo de manera activa. ¿Sí? Así es, Naomi. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes van a consulta y les cuenta, ustedes le cuentan al psicólogo, a la psicóloga, un hecho
que les genera tristeza o enojo, frustración, etcétera. Y el psicólogo les dice, pero por eso te pones así. ¿Cómo vas a llorar por esta situación? A ver, ¿qué pasaría? ¿Volverían? ¿Ya no volverían? Una mala experiencia, probablemente. Se sienten invalidados, quizás. Cecilia nos dice, no volvería. En efecto, ¿no? A ver, por ejemplo, Ana no me sentiría comprendida ni validada en mis emociones y sentimientos. Excelente. Así nos pasó, nos comentó por aquí Edith. Ok. Armando nos comenta, generaría inseguridad de que sí, de que se siente no poder salir de un bucle emocional, ya, probablemente, ¿no? O quizás por ahí reforzamos estos pensamientos de soy incapaz, ni siquiera puedo sentir bien, ni siquiera puedo gestionar bien mi emoción. Por aquí nos comenta Yulisa, me sentiría frustrada, muy bien. Noelia, es como un muro a compartir todo lo que siento o pienso. Me puede llevar un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico, sí, posiblemente también el tratamiento, o es lo más probable, puede ser que el paciente ya no regrese. Así es, Carmen. Y muchos de mis consultantes me dicen justo lo que me comenta Carmen, ¿no? Yo fui al psicólogo, a la psicóloga, pasó esto y ya no quise regresar, ¿no? A veces las personas tienden a generalizar, claro, una mala experiencia que nos genera un conflicto, nos genera pues esta sensación, estos pensamientos de cómo voy a confiar en otra persona, si esa persona me invalidó, me sentí incómoda, ¿qué puede suceder? ¿No? Entonces hay que ser muy precavidos, hay que siempre tratar de comentar lo necesario, tener una escucha activa, ser empáticos, ¿sí? La empatía es importante. También el hecho de que yo pueda controlar mi lenguaje corporal, ¿sí? Si la persona está comentando algún hecho y yo hago mi rostro expresa sorpresa o quizás como una forma de juzgar, también. Recordamos que nosotros nos comunicamos no solo a través de palabras, sino también a través de nuestro lenguaje corporal. Entonces, lo que yo digo y lo que mi lenguaje corporal expresa debe ser lo mismo. Si yo le digo al paciente que lo entiendo, lo comprendo, el lenguaje corporal también tiene que manifestar esto. ¿Sí? Es muy posible que en este casito, en este ejemplo que hemos puesto, el consultante ya no regrese. Entonces, el primer contacto en vamos a crear este ambiente de confianza, de respeto mutuo, de validación emocional, en el cual el paciente tenga la certeza y la seguridad de que nosotros vamos a acompañarlos. Nuestra función, chicos, no es juzgar, nuestra función no es criticar el actuar, el sentir de la persona. Está totalmente alejado de lo que es la vocación de un psicólogo. ¿Sí? Bueno, aquí en el primer contacto nosotros vamos a llevar a cabo el motivo de consulta, ¿sí? Pero siempre tengamos cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ingresa, claramente me tengo que presentar, quizás hacerle alguna pregunta fuera del motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, acerca del clima o si se le hizo lejos llegar por aquí.
o quizás se perdió, cualquier otra pregunta que sea fuera del motivo de consulta. Esto también ayuda a establecer un buen rapport. ¿Bien? Nos presentamos. También me ha sucedido que hay consultantes que me preguntan acerca de la experiencia, que me preguntan acerca del CD, de las formaciones y todo ello. Ellos tienen derecho de saber. ¿Sí? Pero siempre tengan cuidado porque hay personas que tienden a resistirse mucho, ¿no? Hay que ser flexibles, buscar la manera de poder entablar la conversación con el paciente y que no se cambien los roles, ¿sí? Es decir, no es que yo por ser especialista soy mayor, soy mejor, no, 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 ojo, sino que estamos en roles en donde yo voy a ir evaluando al paciente incluso desde que él o ella ingrese a consulta, cómo es su postura, cómo es el ritmo al momento de caminar, la voz se quiebra o es segura de sí misma, la mirada, cómo es la expresión facial, todo ello yo tengo que observar desde que el consultante está ingresando. ¿Bien? Entonces, una vez que me presento, hacemos algunas preguntas fuera del motivo de consulta, ya vamos a indagar, ¿no? ¿Qué te motivó a asistir a terapia o cuál es el motivo por el cual tú deseas llevar a cabo este proceso de psicoterapia, etcétera? Bien, como les digo, también les pregunto a los consultantes si es primera vez en psicología o si ya antes había acudido a algún tratamiento. Si es así, indago un poquito más acerca de ello. Bien, realizo lo que es la entrevista como tal, que ahorita lo vamos a ver un poco. Y en este primer contacto también vamos a establecer los horarios de acuerdo al paciente, de acuerdo a sus agentes. ¿Bien? En algunos casos ya consignan lo que son los precios, dependiendo, ¿no? Algunos trabajan por sesión, algunos otros trabajan por paquetes, o de repente si están trabajando dentro de un centro ya lo manejan de manera diferente. Bueno, sí, eso ya depende mucho del contexto. También es importante explicarles un poquito acerca del tipo de terapia que vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Las tareas para la casa, que siempre recordemos psicoeducar al paciente sobre la importancia del compromiso que ellos tienen sobre su proceso. Bien, hay una metáfora que yo tiendo a mencionarle a los consultantes. Les digo, no, imagínate que tenemos una persona y esa persona pues quiere llegar a su peso ideal. Bien, entonces va al gimnasio y no basta solo con pisar el suelo del ambiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, dentro del gimnasio tendrá que hacer su cardio, quizás máquinas, quizás algún otro ejercicio, obedecer al entrenador, etcétera, ¿cierto? Y lo hace muy bien. ¿Qué pasaría si esta persona, después del gimnasio, pues va y nuevamente consume grasas saturadas, ingiere calorías excesivas, azúcar, no sé, elevado de sodio, etcétera? ¿Llegará a su meta final, a su objetivo donde quiere llegar? Posiblemente no, ¿cierto? Es lo que necesita hacer. Es decir, fuera de gimnasio, fuera de ese ambiente, también va a tener que hidratarse, comer más sano, bajar el azúcar, etcétera. ¿Sí? Pasa lo mismo en psicología. No solo basta con venir aquí, practicar las herramientas aquí, realizar la psicoeducación, llevar a cabo todo lo que es la sesión y después salir de sesión, salir de consultorio y no practicar. Bien, entonces nosotros le podemos dar las mejores, entre comillas, herramientas, el mejor orientación, consejería, pero si la persona no lo aplica fuera de sesión, bien, es muy posible que el avance sea más lento o que simplemente no haya un avance. Precisamente porque se requiere de una constancia. Nosotros quizás con el consultante nos vemos una vez a la semana, ¿no? 45 o 55 minutos dependiendo del tiempo que maneje, ¿sí? Entonces, la importancia de que ellos
puedan replicar todo lo que hacemos en sesión fuera de. ¿Sí? Entonces, algunas metáforas que ustedes pueden utilizar es esta, alguna otra, para que el paciente pueda identificar la importancia que tiene el hecho de no solo venir al consultorio, escuchar, realizar la práctica aquí y no llevarla a cabo fuera de. ¿Bien? Por otro lado, también pasa que hay algunos consultantes que de manera directa nos preguntan, ¿y en cuántas sesiones usted cree que ya todo va a estar bien? ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo le digo al paciente, bueno, yo creo que vamos a tomar unas 8 sesiones, el paciente se va a ir con esa idea, ¿cierto? Es decir, el paciente va a creer que ya en la octava sesión él va a tener las herramientas para poder ya estar bien, ¿no? O autogestionarse. Pero ¿qué pasa si justo en la séptima sesión hay una recaída? ¿No? O incluso en la octava. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado al momento de responder esa pregunta, porque si no se va a sentir mal, o entre comillas, ¿no? Estafado. ¿Bien? Entonces, número tentativo de sesiones puede ser más, puede ser menos, dependiendo también del diagnóstico, de las redes de apoyo, del compromiso, etc. Bien. Por otro lado, también desde el primer contacto, desde la primera sesión, hay que dar a conocer las políticas del servicio que vamos, ¿no? Y también en caso que no se cumplan estos acuerdos establecidos. Porque sí, en las primeras sesiones, con mis primeros consultantes, me pasaba esto. Es decir, por ejemplo, yo tenía sesión a las 7, ¿bien? Y tengo otra sesión a las 8. Mi paciente de las 7 viene 7:45 y mi paciente de las 8 justo viene a su hora. Le puedo decir a mi paciente de las 8, pues me va a esperar unos 30 minutos, por favor, ¿cierto? No es dable, no es el respeto que yo debería de estar dando, ¿cierto? Entonces, la falta de respeto, perdón, que el paciente realmente no lo merece. Yo tengo que enseñar muchas veces a los consultantes la puntualidad, ¿no? El compromiso que tienen sobre este proceso, sobre nuestro tiempo también, ¿sí? Y sobre el tiempo de las otras personas. Por otro lado, el consentimiento informado, ¿no? Yo particularmente uso el que ven en pantalla, en el cual siempre por ética nosotros tenemos que hacer firmar al paciente, se le tiene que explicar, ¿no? ¿Qué es el consentimiento informado? Para llevar el proceso de evaluación e intervención como tal. ¿Sí? Prácticamente, chicos, como dice su palabra, es que el paciente va a dar su consentimiento, va a aprobar para que él pueda ser evaluado y también para que pueda llevar a cabo el tratamiento, ¿no? O la psicoterapia. ¿Eh? Dentro del proceso de evaluación, siempre tengan ordenadas sus historias clínicas, que es importante, ¿bien? Dentro de la cual va a ir la anamnesis, que es toda la información de los antecedentes, desde que el paciente es pequeño hasta su edad actual. Antecedentes de enfermedad, antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿bien? Que es parte de la entrevista que también nosotros llevamos a cabo. El examen mental, ¿sí? El examen mental, tenemos que ver si el paciente se encuentra orientado en sus 3 esferas, es decir, si está orientado en tiempo, en persona, en espacio, si su lenguaje es coherente, comprensible, claro, si su pensamiento es lúcido, coherente, en su atención, etcétera. Y todo eso se tiene que llevar a cabo durante el proceso de evaluación. Llevamos también la realización del informe psicológico, como se debe de hacer, ¿no? Incluso yo particularmente tomo una sesión o parte de una sesión, dependiendo si nos extendemos más o no,
para poder explicar el informe psicológico, ¿no? Les explico cuáles son los resultados cuantitativos, cualitativos, las conclusiones, las recomendaciones, las observaciones conductuales, los antecedentes, etcétera. ¿Sí? Es importante. El paciente tiene derecho a saber acerca de los resultados, porque recordemos que es el proceso del paciente. Bien, ¿qué más? Durante la evaluación llevamos a cabo la entrevista y la observación, ¿cierto? Siempre dentro de lo posible tratemos de realizar una entrevista semiestructurada en el que planteamos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Preguntas abiertas cuando buscamos que el paciente con sus respuestas se pueda explayar. Bien, y preguntas cerradas cuando el paciente va a tener que quizás confirmar algo, un sí o un no. Bien, entonces durante la entrevista siempre tratemos de tener una escucha activa, no abusar de manera excesiva el escribir las respuestas, ¿no? Sino que traten de buscar su forma adecuada para tomar los apuntes, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si es que mi paciente me está contando o respondiendo la pregunta y yo trato de escribir toda su respuesta? Paciente va a ver, ¿no? Incluso hasta nos puede estar dictando su respuesta, ¿no? Y es algo incómodo también porque no es una escucha activa como tal. Bien, entonces tratemos de buscar, tengo colegas que tienen sus propios métodos, ¿no? A veces solo ponen palabras, algunos dibujos, algunas gráficas o gráficos, perdón, que les permita recordar la información. Ya cuando el paciente se retira, ya lo escriben de manera corrido para tener la información de su sesión, ¿no? Yo particularmente utilizo algunos formatos que a mí me ayudan para tener un orden de mis sesiones, ¿no? Acerca de la observación conductual, acerca del diálogo, la herramienta que he utilizado, la tarea que le he dejado al paciente, el avance que estoy observando y que el paciente también me manifiesta y que voy a trabajar la próxima sesión para que haya una correlación. ¿Bien? Durante este proceso también vamos a identificar los parámetros de las conductas, es decir, la frecuencia de la conducta. ¿Qué tan frecuente es? ¿Cuántas veces ocurre esta conducta? La intensidad, la duración de la misma. ¿Ya? Vamos a realizar el análisis funcional de la conducta, en el cual identificamos cuáles son estos antecedentes que está provocando la conducta problemática. Bien, y vamos a identificar cuáles son los consecuentes que están reforzando esta conducta. ¿Qué ocurrió después de que el paciente se autolesionó? ¿Qué ocurrió después de que el paciente consuma alcohol? ¿Qué ocurrió después de que el paciente trate de suicidarse? Bien, vamos a identificar las conductas problemáticas, vamos a tener que definir en términos conductuales, ¿no? Como les decía, si el paciente nos menciona y simplemente nos dice, bueno, yo tengo depresión o tengo ansiedad, ¿qué es depresión para ti? ¿Qué es ansiedad para ti? ¿Cómo se manifiesta esta depresión en tu día a día? ¿Cómo se manifiesta esta depresión en esta área específica de la área laboral, académica, personal, familiar, relaciones interpersonales, relación intrapersonal? ¿Sí? Y por otro lado, también es importante identificar cuáles son los recursos, cuáles son las fortalezas que tiene el paciente. Porque vamos a ayudarnos de estas para que precisamente podamos poco a poco trabajar, reforzar y modificar o transformar las debilidades o las oportunidades de mejora en fortalezas a través de las herramientas, a través
de la psicoterapia. ¿Bien? También es importante indagar en sus redes de apoyo y los factores de riesgo, porque también existen, ¿no? Yo siempre recuerdo a una de mis consultantes de hace años que ella fue diagnosticada con TLP y con adicción por el psiquiatra, ¿no? Entonces ella, psiquiatría deriva a psicología para llevar a cabo la psicoterapia y al momento de indagar, ¿qué pasaba, no? Que el enamorado, la pareja en ese entonces, también era adicto a las pastillas, no tenía esta adicción a las pastillas. Entonces, pues era un factor de riesgo, no era una red de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque incrementaba la conducta problemática del consumo. Bien, también es importante indagar en eso y saber manejar. Ya con el tiempo, con la psicoterapia, con la ayuda del psiquiatra también, pues ya deja a esta persona, incluso el paciente, el enamorado, también lleva consulta, lleva terapia psiquiátrica y también psicológica, bien, pero ya no estaban en una relación. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque poco a poco ella entendió de que a veces es importante, quizás por lo pronto, alejarnos de esos factores de riesgo que pueden ser personas, situaciones, etc. Bien, siempre es importante indagar en ambos aspectos, es decir, en las redes de apoyo, que puede ser familia, también pueden ser amigos, pareja, ¿bien? Y en los factores de riesgo. Bien, bueno, como les decía, ¿no? Durante este proceso llevar a cabo lo que es la anamnesis, el examen mental. Y estas son las 4 respuestas, las cuales tenemos que indagar. Es decir, las respuestas cognitivas, ¿no? ¿Qué piensas en esta situación? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuáles son estos pensamientos predominantes? El área afectiva, ¿cuáles son las emociones? El área fisiológica o las respuestas fisiológicas, ¿qué sensaciones experimenta tu cuerpo? Y el área motor o conductual, ¿no? ¿Qué comportamientos, o conductas tiene la persona en esta situación? Algunas otras preguntas generales, ¿sí? Ojo, generales. Por ejemplo, ¿cuándo empezó? Especifique qué, cuándo, dónde y cómo pasó la primera vez. Desde ese entonces considera que está agravado, se mantiene en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad. ¿Ha buscado ayuda anteriormente? ¿A qué crees que se deba? ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto dura? ¿Cómo le afecta su vida diaria? Etcétera. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, un formato de una historia clínica. Los datos de afiliación, que son los datos generales del consultante, los síntomas cognitivos, afectivos, conductual, motivacional, físico, las áreas afectadas en la vida de la persona, ¿no? En el trabajo, en la familia, quizás académicas, la historia de la queja actual o del problema actual y los episodios previos. Por ejemplo, atribuciones sobre el problema, la historia de la enfermedad, los episodios previos similares, tratamientos anteriores y otros tratamientos actuales. Bien, algunos otros problemas, la historia familiar también, ¿no? Antecedentes psíquicos, físicos, si por allí alguno de sus familiares también fue diagnosticado, quizás con depresión o con ansiedad o con cualquier otro problema psiquiátrico o enfermedad mental, ¿bien? Y la historia personal, ¿sí? La historia personal en sus diferentes ámbitos. Ahora, esto es opcional, es decir, la tarea para la casa, ¿no? Es opcional, podemos dejarle en la primera consulta, ¿sí? Pero vamos a tener que ver, ¿no? En cuanto a cómo vemos al consultante. Yo particularmente tiendo a dejarles lo siguiente, ¿no? Que van a redactar una pequeña autobiografía en el cual van a narrar los acontecimientos más importantes de su vida, ¿sí? Positivos y o negativos. Esto a mí me permite tener mayor información
pero también saber por qué para mi paciente es positivo esta situación y por qué para mi consultante es negativo esta situación, ¿no? Y de qué manera le está afectando quizás en su vida actual o en su vida actual, ¿no? Usted ya no lo está afectando, pero lo tiene presente, probablemente, no lo sabemos. Entonces, a través de esta autobiografía, creo que es corta, ahora podemos ser un poco, ¿no? Porque hay personas que no les gusta escribir. Lo ideal sería que lo escriban, ¿sí? Eh, pero si por ahí nos dice no, que no quiere escribir, vamos a buscar otras herramientas para que pueda llevar a cabo su autobiografía. Bien, después tenemos el segundo encuentro en donde también terminamos quizás la entrevista, ¿no? Siempre recuerden, entrevista, observación y hacemos uso de las herramientas psicológicas, o mejor dicho, ¿no? De los test psicológicos, ¿sí? O las pruebas psicológicas. Ahora, hay algo que quiero mencionar y que es importante, que un inventario, una escala o una prueba psicológica por sí sola no puede dar un diagnóstico, sino que tenemos que realizar toda una integración de la información que estoy obteniendo en este proceso de evaluación. Es decir, de la entrevista, la anamnesis, el examen mental, la observación, los cuestionarios, los test, los autorregistros, me van a dar información necesaria para poder llegar a cabo lo que es la presunción diagnóstica. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado con ello. Y particularmente yo tiendo a evaluar todo, ¿no? Tiendo a evaluar personalidad, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, también los test que vemos en pantalla, ¿no? También los autorregistros, etc. Por ejemplo, en el inventario para la valoración de la depresión, en la escala de depresión de Hamilton, escala de actitudes disfuncionales, la escala de Despernanca, la escala de pensamientos suicidas, inventario de autoestima, ¿no? Cuestionar pensamientos automáticos, entre otros. Vamos a ver entonces un poco acerca de los criterios. Ojo, lo vamos a ver un poquito general, ¿ya? Porque sí es importante conocerlos. Sin embargo, sí les recomiendo leer también lo que es el DCM o el CIE, que ahí tienen la información, también hay artículos de investigación en internet, vamos a encontrar mucho, pero siempre cuidando las fuentes, ¿no? Bueno, entonces, tenemos lo que es el trastorno de depresión mayor. ¿Qué nos dice el DCM en el criterio A? Que el paciente va a presentar 5 o más de los síntomas siguientes que han estado presentes durante el periodo de 2 semanas. ¿Bien? Al menos uno de los síntomas es del estado de ánimo y o pérdida del interés o del placer. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Que el paciente tiene que presentar mínimo 5 o más durante 2 semanas. ¿Bien? 1. El estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se obtenga la información del paciente o de otras personas que sean directas y que tengan un contacto más directo o constante con el consultante. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, igual, la mayor parte del día, casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso o aumento del mismo. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor también casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada también casi todos los días.
8. Disminución de la capacidad para pensar, concentrarse, tomar decisiones casi todos los días. ¿Ya? Y 9. Pensamientos de muerte recurrente, ideas suicidas sin un plan determinado, intento ya de suicidio o un plan específico para poder llevar a cabo el suicidio. ¿Vean? A ver, chicos, les pregunto y en el chat van a contestar. De estos 9 síntomas, según el criterio A del DCM, ¿cuántos síntomas debe de presentar el paciente como mínimo? Excelente. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Semanas. Excelente. Por 2 semanas. Así es. 5 síntomas a más durante 2 semanas. El criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. C. El episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o alguna afección médica, ¿sí? Pero es importante también tener la historia clínica, pues bueno, la historia o el descarte de los especialistas, bien, de los especialistas correspondientes para ver si es que hay alguna afección médica, ¿sí? No es parte de nuestra función, pero sí preguntar, consultar al, al, al paciente. D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Bien? Y nunca hubo un episodio maníaco o hipomaníaco. Bien, entonces son los criterios del DCM, ¿sí? Del trastorno de depresión mayor. Bien, entonces recuerden la importancia de ello. Ahora, en el trastorno depresivo persistente, que también es conocido como distimia, ¿cuáles son los criterios que nos menciona el DCM? Criterio A, estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días de los que ha estado ausente, según se desprenda de la información subjetiva del paciente o de la observación por parte de otras personas. Pero aquí la diferencia está en que son 2 años, ¿sí? En la depresión mayor son 2 semanas, 5 síntomas. Aquí lo que nos menciona el DCM son 2 años, ¿sí? B, presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimiento de desesperanza. ¿Bien? Entonces, 2 o más de los siguientes síntomas. Criterio C. Durante el periodo de 2 años, la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y del criterio B durante más de 2 meses seguidos. Por eso, nuevamente, la importancia de indagar, ¿bien?, acerca de los síntomas, la presencia, cuándo fue la primera vez, desde ese entonces continúa de esta manera, etc. ¿Bien? Criterio D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años, es decir, en los criterios que hemos visto en estas diapositivas. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se ha cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia,
trastorno delirante o un trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. ¿Bien? Criterio G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de la afección médica, ¿no? Entonces, nuevamente, la importancia de indagar y también hacer el descarte con los especialistas correspondientes. ¿Bien? El criterio H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativos en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Listo? Bueno, eso también lo van a encontrar ustedes en DCM para poder especificar si es en remisión parcial, remisión total, si es en inicio temprano, si es inicio tardío, ¿bien? También la gravedad, si es leve, moderado o grave, ya dependiendo de lo que se observa, de lo que se ve, ¿bien? De toda la información que vamos a ir obteniendo durante el proceso de evaluación. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver un pequeño video acerca de la depresión. Bien, y después vamos con el autorregistro. A ver. Sí, Noelia, tiende a ser persistente. Va a depender mucho, pero sí tiende a ser más persistente. Ya. Entonces vamos a ver este videito, ¿ya? La palabra depresión se ha integrado en el lenguaje común. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir hoy me siento deprimido o creo que fulano está deprimido? El problema es que lo que muchos entienden por depresión a menudo no corresponde a la verdadera naturaleza de la enfermedad. Hagamos una prueba. Evalúa estos síntomas. María se despierta muy temprano en la mañana y no puede volver a dormirse. Ha perdido el apetito y ha bajado de peso. Está muy activa en el trabajo y en las actividades diarias casi de manera frenética. Se siente irritable y tiene breves episodios de euforia. Ha comenzado muchos proyectos nuevos pero no logra terminarlos. Juan, por otro lado, tiene estos otros síntomas. Duerme muchas horas al día, pero siempre se despierta cansado. Ha perdido interés en actividades que antes amaba, come mucho más de lo habitual y ha ganado peso. Se siente inútil y está lleno de sentimientos de culpa. Evita el contacto con la familia y amigos. Según ustedes, ¿cuál de los dos sufre realmente de depresión? Bueno, si han respondido potencialmente ambos, han acertado. Contrariamente a lo que se pueda creer, de hecho, la depresión no se limita solo a un sentido genérico de tristeza, aunque sea profundo. Es un trastorno complejo que a veces se esconde detrás de altos niveles de funcionalidad y tiene muchas facetas y no siempre es fácil reconocerla. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la depresión? Te lo explico. Imagina estar envuelto en un pesado manto de tristeza tan profunda y persistente que parece no tener fin, unida a una profunda sensación de vacío y soledad, incluso cuando estás rodeado de amigos y familiares que te aman. Las actividades que antes te divertían o te emocionaban, como comer tu comida favorita o escuchar tu canción preferida, ahora ya no te interesan. Esta pérdida de interés en las cosas que más amas hace difícil encontrar la motivación para involucrarse en cualquier cosa, incluso en las actividades diarias más simples. La depresión puede hacerte sentir extremadamente cansado y sin energía, como si cada pequeño gesto requiriera un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, puede ser difícil encontrar descanso y alivio en el sueño, porque el insomnio es a menudo un problema común para quienes sufren de depresión. La depresión también puede afectar la autoestima y la percepción de uno mismo. Las personas deprimidas pueden sentirse inútiles, culpables, castigándose mentalmente por supuestas faltas o fracasos. Estos pensamientos negativos y autocríticos pueden crear un círculo vicioso, empeorando aún más la enfermedad. En algunos casos, la depresión puede llevar a pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Estos pensamientos pueden ser extremadamente angustiantes y preocupantes tanto para la persona que los experimenta como para las personas a su alrededor. Lo que acabamos de describir es la forma más clásica de este trastorno, o mejor dicho, lo que todos imaginamos cuando pensamos en la depresión, la llamada depresión mayor. Pero la depresión es una experiencia compleja y profundamente personal que puede manifestarse de muchas maneras y con diferentes intensidades. Aquí hay un breve resumen de otras formas principales de depresión en adultos. Trastorno depresivo persistente, una forma de depresión crónica que dura al menos 2 años, pero con síntomas menos graves que, por ejemplo, la depresión mayor. Trastorno bipolar, una forma de trastorno que combina episodios depresivos con episodios maníacos, como euforia, hiperactividad y pensamientos acelerados.
Depresión posparto, que se manifiesta después del parto y puede causar tristeza extrema, fatiga y ansiedad, dificultando que la madre cuide del recién nacido. Depresión reactiva, causada por eventos estresantes de la vida como la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido u otras situaciones traumáticas. Depresión estacional, que ocurre durante ciertas estaciones del año, generalmente en invierno, y puede estar relacionada con la falta de luz solar. ¿Cómo se diagnostica la depresión? El diagnóstico de la depresión es un proceso complejo, y si se sospecha que se sufre de este trastorno, lo mejor es consultar a un especialista en salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. En resumen, podemos decir que para diagnosticar una depresión mayor, la persona debe haber experimentado al menos 5 de estos 9 síntomas durante al menos 2 semanas. Y de estos síntomas, al menos uno debe ser un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en las actividades diarias. Pero ¿cuáles son las causas de la depresión? La investigación ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria, pero la genética es solo una parte del rompecabezas. Un papel importante lo juegan los neurotransmisores dopamina, serotonina y noradrenalina. Y un desequilibrio de estas sustancias químicas en el cerebro puede contribuir al desarrollo de la depresión. Los episodios depresivos también pueden ser desencadenados por eventos estresantes o traumáticos, como la pérdida de un ser querido, el abuso de sustancias, la pérdida del trabajo o problemas financieros. Así como enfrentar situaciones crónicas de estrés o una enfermedad física puede aumentar la vulnerabilidad a la depresión. Finalmente, es fundamental recordar que la depresión es a menudo el resultado de una combinación de estos factores y que por cada persona esta enfermedad es una experiencia única. ¿Cómo se trata la depresión? Reconocer los signos de la depresión e intervenir de manera oportuna es fundamental para reducir el impacto negativo de esta enfermedad en la calidad de vida de la persona y de sus seres queridos. La mejor manera de hacerlo es buscar ayuda de especialistas cualificados como psicoterapeutas o psiquiatras. La combinación de psicoterapia y medicamentos, junto con intervenciones en el estilo de vida, suele ser la solución más efectiva, mientras que el ejercicio físico, una dieta equilibrada y la reducción del estrés tienen efectos antidepresivos conocidos. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo. Bien, les envío nuevamente el enlace. ¿Ya? Vamos entonces a continuar con la observación y el autorregistro. Bien, estas son técnicas o bueno, herramientas que permiten conocer las emociones predominantes del paciente, cuáles son estos pensamientos y las conductas ante una situación. ¿No? Recordemos que en la primera sesión, la primera clase, vimos que la situación tiende a ser objetiva, ¿no? Y no es en sí misma la que nos afecta o la que nos molesta o nos incomoda, sino son nuestros pensamientos, es decir, la interpretación que yo realizo frente a la situación, ¿no? Estos pensamientos van a generar emociones y las conductas. ¿Listo? Entonces, ello, es decir, el autorregistro, permite que el paciente pueda tomar conciencia sobre su propio comportamiento, ¿sí? Que quizás antes no ha sido consciente, que no lo ha identificado y solo actuaba de manera automática. ¿Qué puede ser? Y que sí me ha pasado en muchas ocasiones con los consultantes. Entonces, a través del autorregistro, ellos ya van a conocer cuáles son estos pensamientos, cómo es este sistema de creencias que presentan o que tienen en el día a día y frente a situaciones. ¿Ya? También este autorregistro va a permitir al consultante controlar su progreso, ¿no? Entonces tiene una función como un feedback que fortalece el comportamiento de cambio y permite que el consultante pueda rectificar. Bien, entonces, este es el autorregistro básico que utilizamos, ¿no? La fecha, la situación que contesta la pregunta ¿qué pasó? La emoción que contesta la pregunta ¿qué sentí? El pensamiento que pensé y la conducta, ¿no? ¿Qué hice? Bien, tenemos otro autorregistro. En este caso, eh, van a medir la emoción del 1 al 10, ¿no? Es decir, la fecha, ¿no? Quizás el viernes 5, por ejemplo. Situación, ¿qué sucedió? Discutí con mi pareja. ¿Qué pensé sobre lo sucedido? Que me es infiel y que me va a pedir o solicitar el divorcio. Emoción, miedo.
del 1 al 10, siendo 10 el nivel max, en un nivel 9 quizás. Emoción, tristeza, en un nivel 10. ¿Bien? Conducta, ¿qué hice? Tomé alcohol. O fui donde mi pareja y le reclamé en el trabajo. ¿Sí? Dependiendo del consulta. Entonces, este registro de emociones, registro que llevan a cabo, yo particularmente lo utilizo desde la primera consulta. Le explico, ¿no? Le explico la importancia de esto porque me va a permitir obtener la línea base que ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos otro autorregistro de los días crisis. Que ojo, lo pueden utilizar no solo en el proceso de evaluación, sino también en el proceso de tratamiento. Entonces, aquí el consultante va a registrar el día, la situación, en este caso que me entristeció, qué pensé sobre la situación, qué sentí, la intensidad de la emoción número 1. Probablemente esté en un nivel alto, ¿no? Por ejemplo, tristeza en un nivel 10 o quizás frustración, quizás vergüenza o alegría, bueno, depende. ¿Ya? ¿Qué hice ante ello? Es decir, ¿cuál fue mi conducta frente a este pensamiento, esta emoción? ¿Y cuál fue mi estrategia? ¿Sí? ¿Cuál fue mi estrategia para poder gestionar la emoción, para poder gestionar el pensamiento? Y esta estrategia, ¿qué emoción me permitió experimentar? Es decir, la emoción número 2. ¿Y en qué nivel? ¿Bien? Entonces, a través de este autorregistro, vamos a conocer cuáles son estos métodos que tiene el consultante para poder gestionar la emoción. Probablemente no tenga buenas estrategias. Probablemente, ¿no? Por ejemplo, me fui a dormir o tomé una pastilla. O quizás discutí con mi mamá y ya, bueno, una vez que discutí con mi mamá, yo me sentí más tranquila porque mi esposo me había dicho tal cosa. ¿Sí? Cualquier estrategia que tengan los consultantes, vamos a brindarles unas que sean más saludables, pero tenemos que conocer el punto de partida. ¿Sí? Bien, tenemos otros tipos de autorregistro. Por ejemplo, de actividades, ¿no? También para conocer qué actividades está llevando a cabo, ¿bien? Y este autorregistro nos permite saber el nivel de agrado anticipado en el caso ya de la intervención como tal, ¿no? Por ejemplo, va a tener que registrar la fecha o el día, la actividad planificada, quizás ir a tomar un café con mis amigas. El nivel de agrado anticipado. ¿Cuánto yo creo del 1 al 10 que voy a sentirme satisfecha con esta actividad planificada? Quizás en un 9. ¿Cuál fue la actividad real que yo hice este día? Me quedé o quedarme en cama. Nivel de agrado de esta actividad 1. Pensamientos que pasó por su mente durante toda esta actividad, que no sirvo ni siquiera para salir, no soy buena compañía, por eso mejor decidí no ir con mis amigas, etc. Bien, como también puede suceder que el paciente, sí, en efecto, realiza la actividad real, pero el nivel de agrado es un 3, no es un 9. ¿No? Vamos a indagar qué es lo que pasó para que la paciente no sienta esta satisfacción. ¿Cuáles fueron estos pensamientos automáticos? Quizás que no fui buena compañía, no tengo temas interesantes para poder conversar, mis amigas ya no creo que sean buenas personas, o ya creo que no me comprenden, o me juzgan por cómo soy, etc. ¿Sí? Vamos a obtener los pensamientos automáticos según la actividad que lleva a cabo la o el paciente. Este registro diario de ánimo. Ahora, ustedes pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo realizo? Utilizo
este autorregistro y voy a ver cuáles son las emociones predominantes. Quizás ansiedad, cólera y tristeza. Pero Mariana, si mi paciente en su registro no tenía cólera, entonces le elimino. ¿O puedo agregar otro? Sí. Bien, entonces hay que ser un poco flexibles en ese aspecto. Entonces, ¿en qué consiste este registro diario del ánimo? Le decimos que en una escala del 1 al 10 va a escribir el número según el promedio del estado de ánimo durante el día. Del 1 al 3 significa un ánimo leve, ligero. A ver, Freddy, ¿podría aumentar una columna de comportamiento en acción? Sí, por supuesto que sí. ¿No? En observación también, en vez de observación, le puedes poner cuál es el comportamiento o en los pensamientos automáticos también. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, del 1 al 3 es un ánimo leve, el de ansiedad, cólera o tristeza. Del 4 al 5 es un ánimo moderado. De 6 a 8 es un ánimo elevado. Y de 9 a 10 es un ánimo severo. Bien, entonces lo que aquí el paciente va a tener que registrar de lunes a domingo. Ansiedad quizás en un nivel 1, cólera en un nivel 8, tristeza en un nivel 9, etc. ¿Sí? Dependiendo. Y la observación también, ¿no? Pueden ser pensamientos o la actividad que hizo o la situación que pasó. ¿Sí? Y a través de ello también nosotros tenemos la línea base, que es una gráfica, no es una gráfica, es el dato, estos datos se va a tomar como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar por el indicador. Es decir, van a servir para evaluar el grado del cumplimiento de las metas que nosotros vamos a ir planteándonos durante las sesiones, en el proceso de psicoterapia. Bien, por ejemplo, vamos a ver este caso. A ver, este es de una paciente X que terminó con su pareja, ¿bien? Y que, bueno, a veces están en contacto, después ya no, y está en esa situación, ¿no? De volver, ya no somos amigos, ahora sí somos amigos, ya no somos pareja, ahora sí somos pareja. ¿Bien? Entonces, ¿qué registro? Por ejemplo, ¿no? Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y conversar. Eso fue la situación. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. ¿Qué hice? Le respondí que sí, salimos y tuvimos intimidad. Bien, otra situación. Le escribí a Aaron y no me contestó a pesar que yo le había insistido. ¿Qué sentí? Ansiedad 9, tristeza 8. Ya pensé que ya no me quiere, creía que habíamos retomado la relación, pero sus actitudes me dicen lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscarlo a su trabajo y a su casa, hablé con sus amigos para ubicarlo. Otra situación, ¿no? Mi asesor de tesis me escribió para preguntarme cómo iba el proyecto de tesis. ¿Qué sentí? Ansiedad en el nivel 9, culpabilidad en el nivel 7, cólera en el nivel 8. ¿Qué pensé? Que estoy perdiendo el tiempo, que no sirvo para nada, que no debía estar con él, es decir, con Aaron, que no puedo ni hacer una tesis. ¿Qué hice? Grité en mi cuarto y me quedé dormida. Bien, entonces, ustedes pueden llevar a cabo su línea base de las emociones como también de las conductas, ¿sí? Va a depender de la línea base que quieren hacer. Yo realizo las dos, ¿no? Por ejemplo, en TCA llevo a cabo las dos, ¿no? En la conducta de vomitar, la conducta de los atracones, la culpa en cuanto a emociones, sentimientos, la ansiedad, la tristeza, la cólera, etcétera. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros obtenemos ya esta información del autorregistro, esa es la línea base de emociones. ¿Sí? Por ejemplo, del 1 al 10. El viernes sintió en un nivel 1 quizás la cólera y la culpabilidad, pero sintió tristeza en el nivel 8.
y en un 8.5 o un 9 sintió ansiedad. Bien, entonces vemos cómo está su línea base de las emociones. Nuevamente, ustedes lo pueden llevar a cabo también en sus conductas. Bien, entonces, este gráfico permite, como les mencionaba, este gráfico permite tener el inicio para establecer estos valores futuros que vamos a alcanzar durante el proceso de terapia, ¿no? Que buscamos que, por ejemplo, ¿no? La ansiedad esté ya gestionada y esté un poquito más bajo, no tenga estos picos, ¿sí? En la culpabilidad que puede sentirlo, ojo, y es válido, ¿no? Pero que pueda aprender a gestionar, ¿sí? Igual las conductas. Si hay conductas que tienden a ser problemáticas, conductas que no ayudan al paciente, de la misma manera, ¿no? Buscamos reducirlas o, en todo caso, extinguirlas, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda mucho la línea base. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a llevar a cabo durante todo este proceso de evaluación? El análisis topográfico de la conducta, en el cual vamos a identificar cuáles son estas manifestaciones o conductas en cuanto a respuestas motoras y los parámetros de la conducta. Es decir, ¿qué es lo que hace el paciente? ¿Cuál es la reacción fisiológica? ¿Cuáles son los pensamientos y cuáles son las emociones que experimenta? ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es esta conducta? ¿Cuánto dura la conducta y la intensidad de la misma? Ahora, esto se va a llevar a cabo junto con el análisis funcional de la conducta. Y este análisis funcional de la conducta es importante llevar a cabo. ¿Por qué? Porque vamos a obtener información sobre los estímulos antecedentes y consecuentes que se relacionan entre sí. Y por lo tanto nos va a explicar por qué esta conducta problemática está presente en el consultante. Entonces, identificamos el antecedente. ¿Y qué es el antecedente? Es el acontecimiento que ocurre inmediatamente antes de emitir la conducta problemática. Es decir, ¿qué puede estar provocando en el paciente para que realice esta conducta? Bien, y tenemos que hallar el antecedente externo e interno. Externo es todo aquello que ocurre fuera del consultante. Incluso puede ser observado por los demás. Y el antecedente interno es aquello que ocurre dentro de la persona. Pensamientos, sensaciones, imágenes, ideas, recuerdos, etc. Y el consecuente son aquellos acontecimientos que tienen lugar, pero después de haber ejecutado la conducta. Y que este antecedente hace que se mantenga la conducta problemática. De la misma manera, vamos a hallar el consecuente externo e interno. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la conducta problemática? En este caso, el consumo de alcohol. Sí, es una conducta porque es frecuente, está generando un impacto negativo en el ámbito laboral, quizás ya perdió el trabajo, tiene quizás algunas tendencias de alzar dinero de mamá o de papá, qué sé yo. Ya, entonces una conducta problemática, el consumo de alcohol. Vamos a hallar el antecedente. ¿Con qué preguntas puedo hallar este antecedente? Con esto. ¿Qué ha sucedido antes de que tú consumas alcohol? ¿Qué puede estar provocando la conducta? ¿Qué puede estar provocando el consumo de alcohol? Sí, yo le pregunto eso al paciente. Y pues en este caso él responde, recuerdo cuando terminé con mi pareja. Entonces, este recuerdo, cuando terminó y todas las situaciones que quizás han atravesado, está provocando
que el paciente consuma alcohol. Y es el antecedente que estamos identificando. Ahora les pregunto, ¿será un antecedente interno o externo? Recuerdo cuando terminé con mi pareja. ¿Será un antecedente interno o será un antecedente externo? Excelente, Noel. Interno. Muy bien, interno. Así es, eso recuerdo, ¿no? Que él mismo está evocando. Así es, interno. Bien, vamos a hallar ahora el consecuente. ¿Con qué preguntas? ¿Qué pasó después? Es decir, ¿qué pasó después de que tú consumas alcohol? O, en todo caso, ¿qué consigues con el consumo de alcohol? Bien, yo particularmente realizo esta segunda pregunta, ¿sí? Pero lo pueden llevar a cabo las dos. ¿Qué pasó después o qué consigues con esto? Y en este caso, el consultante responde, evitar sentir el dolor y olvidar mi pena. Esto, evitar sentir el dolor y olvidar su pena, está actuando como un refuerzo a su estrategia. Es un consecuente interno, ¿cierto? ¿Quién siente el dolor? Él. ¿Quién está olvidando su pena? Él, no los demás. ¿Bien? Entonces, este consecuente está actuando como un refuerzo para el consumo de alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en otro momento, cuando recuerda a su pareja, cuando quizás le mencionen a su expareja, él va a sentir este dolor, va a sentir esta pena. ¿Y cuál es su estrategia? Es precisamente la conducta inadecuada, el consumo de alcohol. ¿Qué tenemos que enseñar al paciente? Otras estrategias para que pueda experimentar el dolor, la emoción, el sentimiento, pero de manera más saludable, que pueda autogestionarse. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. La conducta problemática es autolesionar. ¿Qué ha sucedido antes de que tú te autolesiones? ¿O qué crees que puede estar provocando el hecho de que tú te autolesiones? Bueno, es que yo recordé cuando mis padres me lastimaban. ¿Sí? Ese es el antecedente interno, ¿cierto? Recuerdo cuando mis papás me lastimaban. El consecuente. ¿Qué pasó después? Es decir, ¿qué consigues con autolesionarte? Desfogar el dolor. Es decir, que a través de este dolor físico, yo me siento mejor emocionalmente. Esto de desfogar el dolor a través del dolor físico va a hacer que la conducta problemática esté permanente, ¿sí? Esté constante, se refuerce. ¿Ven? Entonces, este es el análisis funcional de la conducta. Vamos a ver un casito, ¿ya? Vamos a ver el caso de Miriam. A ver, Miriam refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil sería morir, estoy harta de mi vida. Menciona que cuando se siente sola, aburrida y triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con un desconocido. En otras ocasiones, cuando Miriam discute con sus padres, estos
tienden a criticar su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella, ante ello, se irrita con estos comentarios, levanta la voz y prefiere estar lo más lejos posible. ¿Ven? Entonces, ¿cuáles son las respuestas problemáticas? Aquí, que Miriam se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona, ¿cierto? En otra situación, ella grita, levanta la voz, no interactúa con los padres, siente tristeza, aburrimiento, quiere olvidar todo esto, quiere morir, no tiene ganas de vivir. ¿Bien? Entonces, es la respuesta que está manifestando a mí. Ahora, en el primer caso, es decir, en esta primera respuesta, ¿cuál es o cuáles son las preguntas que puedo realizar para identificar el antecedente? ¿Qué preguntas le harían ustedes a Miriam para hallar el antecedente? Mm, a ver, Noelia, en cuanto a tu respuesta, tendrían, justamente tu respuesta se enfoca más en el proceso de la entrevista en cuanto a conocer su historia de vida, ¿no? Que es parte también de la anamnesis que nosotros llevamos a cabo. Pero en el análisis funcional de la conducta, cuando nosotros hablamos de antecedentes, en esta herramienta del análisis, nos estamos refiriendo a acontecimientos que pasó antes de haber emitido la conducta problemática. ¿Sí? Ok. ¿Qué ha sucedido antes? Excelente. ¿Qué ha sucedido antes de que tú decidas embriagarte y tener relaciones sexuales con un desconocido? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? Muy bien, Melissa, mira. ¿Bien? En este caso, el paciente responde, bueno, es que me sentí aburrida, sola y triste. ¿Sí? Tenemos que trabajar, pues, evidentemente, este tipo de gestión emocional. Ahora, ¿qué preguntas ustedes le harían a Miriam para hallar el consecuente? Excelente. ¿Qué consigues con esto? ¿Qué consigues tomando alcohol hasta el punto de embriagarte y tener relaciones sin protección con otra persona? Muy bien, ¿o qué pasó después? Excelente, ¿sí? En este caso, pues la paciente menciona, consigo sentirme deseada y valorada y olvidar momentáneamente mi tristeza. ¿Qué tenemos que trabajar con Miriam? Según esta respuesta, ¿qué creen? Consigue sentirse deseada, valorada y olvidar momentáneamente su tristeza. Muy bien, trabajamos las emociones, la gestión emocional, que identifique, que valide, que exprese, que canalice sus emociones de manera saludable. Excelente. La autoestima también, el amor propio, el autoconcepto. Tenemos que trabajar su diálogo interior, ¿no? Entre otras cosas que también vamos a tener que indagar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces la segunda respuesta del caso de Miriam. Ven que ella grita, levanta la voz y se aleja de los papás. ¿Qué puede estar provocando esta conducta? Bueno, discutí con mis padres.
Bien, ese es un antecedente externo, ¿cierto? ¿Por qué es externo? Porque puede ser observable por los demás, porque ocurre fuera de. Bien, consecuente. ¿Qué puede estar, perdón, qué consigues con esta respuesta, con esta conducta? ¿O qué pasó después? Alivio mi irritabilidad. Es decir, canaliza su emoción, expresa su emoción a través de los gritos, a través de levantar la voz y también de alejarse de los papás. ¿Bien? Esa es su gestión emocional, la cual se tiene que modificar durante el proceso de terapia. Bien, chicos. También, ¿no? Lo que vimos en la sesión anterior, el video de la triada cognitiva. Indagar sobre la visión que tiene sobre sí mismo, sobre el mundo, ¿bien? Y también sobre su futuro. Sobre sí mismo, el paciente tiende a verse enfermo, torpe, con poca valía, tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo, ¿no? Por ejemplo, me pasó esto porque yo soy de tal manera. Bien, la visión negativa que tiene del mundo, piensa que el mundo le hace demandas exageradas, obstáculos insuperables para alcanzar sus propios objetivos. Y la visión negativa del futuro, ¿no? Tiene una visión eh, llena de frustraciones, desesperanza, con expectativas de fracaso ante algún proyecto. Bien. Bueno, esto hemos visto lo que es la idea irracional, que lo vamos a indagar de manera más detallada en la próxima sesión, cuando veamos también lo que es el debate, ¿sí? Sugerencias para el debate. Pero de esta manera nosotros identificamos la idea irracional, ¿sí? Bajo la idea irracional tenemos que identificar los supuestos, las valoraciones y las reglas, que eso lo hemos visto en la primera sesión, ¿ya? Si hay dudas o consultas, también lo resolvemos en la próxima clase, ¿ya? Ya lo vamos a ver, chicos, no se preocupen. Y algunos errores cognitivos que los consultantes lo manifiestan de manera explícita en muchos casos. Por ejemplo, no sola no podré contra el mundo, mi vida no tiene sentido, para ser feliz debo ser aceptado por todos, para ser feliz debo tener éxito en lo que haga, no sirvo para nada, o la pregunta, ¿para qué vivir? ¿Bien? Bueno, aquí ustedes tienen lo que es la bibliografía en donde hemos obtenido la información de hoy y donde ustedes también van a obtener mayor información. Bien, chicos, cualquier duda o consulta sobre lo que hemos visto hoy día, lo resolvemos la próxima clase por el tiempo, ¿ya? La próxima sesión, que ustedes, bueno, ya saben, es el día viernes a la misma hora. La próxima clase vamos a ver técnicas y tratamientos para la depresión, ¿sí? Algunas herramientas parte de la TCC, ¿sí? Igual, como les mencionaba, cualquier duda o consulta lo resolvemos la próxima clase. Bueno, con ello me despido. No se desconecten, por favor, porque tienen una actividad con nuestro coordinador.